Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, qué gozoso después de esas alabanzas. Alabanza a Dios, amén. Gloria al Señor. Luis Díaz. Sí, amén. Gloria a Dios. Esa administración. Sí, de amén. la Gloria a Dios. A través de la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, y el día de mañana nos estaremos gozando. Amén, tenemos también un Dios. predicador invitado, nuestro hermano Santo. William Bercián. Santo, Estará compartiendo aleluya, la palabra el día de mañana Dios. allá en nuestro templo ubicado en el 7056 Millwood Sí, Avenue, amén. Gloria a en Dios. nuestro servicio estudio bíblico el día de mañana, y la alabanza estará a cargo también de nuestro hermano Luis Díaz. Amén, gloria a Dios, Así que, aleluya, gloria al Señor. si el Señor pone en su corazón el deseo de acompañarnos, no se resista. Sí, Mire amén, que va a estar gloria de a gran Dios. bendición. Vamos a Gloria a sentir Dios. la presencia del Señor. Bueno, ahora que estamos aquí, después de haber sido preparados a través de la alabanza, me gustaría que me acompañe allá al Nuevo Testamento. Amén. Estamos Gloria a estudiando Dios. el libro de Nahum, ¿recuerda? El libro de Nahum. El sábado pasado suspendimos el estudio por cuestiones de acompañar a nuestros hermanos de Ministerio Mujeres de Fe en ese tercer aniversario allá en la iglesia Tabernáculo de Gloria a Dios. South Bay. Amén. Así que hoy retomamos nuevamente el estudio de la Gloria palabra. a Dios. Vámonos al libro de Nahum, capítulo 2, versos del 1 en adelante. Vamos a leer, creo que hasta el 5. Sí, amén. Gloria a Dios. Lo vamos a hacer. Amén, gloria al Señor. Usted tiene la Reina Valera, pero para mayor comprensión de la palabra, en estos primeros 5 versículos yo voy a leer Nueva Traducción Sí, del amén. lenguaje actual. Sí, amén. Gracias. Lenguaje actual, Gloria a Dios. para cuestión de entendimiento. Gloria a Dios. Así que va a diferir un poquito, pero el espíritu del mensaje de nuestro Señor es el mismo. Gloria a Dios. La palabra del Aleluya. Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Gloria, Santo. gloria a Dios. Es más, Nahum capítulo 2. Exacto, pero déjeme que voy a poner aquí las dos versiones en paralelo. Alabado sea Dios. Aquí está. Gloria a Dios. Habitantes de Asiria, ustedes atacan a mi pueblo, lo dejaron como a un arbusto, con las ramas rotas, pero Dios le devorará su grandeza al reino, le devolverá su grandeza al reino de Israel. Prepárate, Asiria, tu destructor ya viene, ya va en camino. Reúne a tu ejército, pon guardias en tus murallas, vigila el camino y prepara tus armas. Ya llega tu enemigo, viene agitando sus lanzas. Sus soldados visten de rojo y del mismo color son sus escudos. Sus carros son veloces como el rayo y brillantes como el relámpago. Ya están listos para la batalla y recorren calles y plazas. Nos quedamos hasta ahí. Amadísimo buen Señor, te pedimos bendigas tu palabra, añade bendición a ella, Señor. Transforma mis palabras que salen de este inicuos labios, de este inútil servidor tuyo, Señor, y transfórmalas por el poder de tu Espíritu Santo, que llegue a cada corazón según la necesidad, Señor, de aquellos que estamos pasando momentos difíciles, que estamos atravesando tormentas, Señor. Háblanos tan fuerte. Danos, Señor, tu palabra en esta tarde, y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que oramos en acción de gracias. Amén y amén. Como hemos venido estudiando, hace 2 sábados iniciamos el estudio de este libro, que es corto, por cierto, del profeta Nahum, considerado uno de los profetas menores, no por su cualidad, sino por la cantidad de trabajo. Fue mínimo comparado a los profetas mayores, no por la importancia, se califica sino por lo grande de su trabajo profético. Así que él tiene este libro, que dijimos que es un libro considerado un libro poético, una profecía poética. Él usa la poesía para expresar la profecía que Dios le está dando, o la revelación que Dios le está dando para su pueblo. Decíamos en el capítulo anterior, en el capítulo 1, que Nínive era el centro de operaciones de este imperio, que era el imperio asirio. Y Nínive ya había sido una vez anunciada destrucción, pero a través del profeta Jonás. Y Nínive, dependiendo el rey que estaba en ese momento, había entendido, había escuchado, sabía del Dios de Israel, y había venido arrepentimiento y había logrado
evadir o de prolongar esa destrucción que ya Dios tenía para este pueblo, dado su pecado, dado su acechanza, dado su comportamiento para con el pueblo de Israel. Sí, amén. Pero el rey en ese momento en turno, que estaba a cargo de este imperio asirio, que su centro de operaciones, como repito, era la ciudad de Nínive, era la capital del imperio, había venido a arrepentimiento y había convocado a un ayuno, que tuvieron que ayunar hasta los animales para poder lograr la misericordia de Dios. En ese momento Dios escuchó sus oraciones, sus ruegos y no destruyó Nínive. Estoy hablando en tiempos del profeta Jonás. Ha pasado el tiempo y ahora hay otro rey, hay otro monarca en este imperio que se ha duplicado la maldad y ellos tenían la costumbre de desolar todas las ciudades que conquistaban, las destruían, mataban a espada. Dice la historia, y esto estamos hablando de la historia secular, dice la historia de que este gobierno en ese momento de la historia era considerado uno de los más atroces y criminales de los ejércitos en ese tiempo que existía. No había cosa que se pudiese imaginar, ellos la hacían. Ellos habían generado terror en sus pueblos, en los vecinos, y cuando se oía decir del ejército asirio, todo el mundo temblaba. Pero en este segundo capítulo podemos ver de que ya ha sido declarada una profecía. Vimos en el capítulo 1 cómo la profecía del profeta inicia con una elocuencia, haciendo uso de un recurso literario que es la poesía. Sí, amén. Diciendo en bonitas palabras lo que le espera a esta nación, que se ha levantado otra nación, Dios ha puesto y ha tomado los corazones de otros reinos para poderlos levantar y poder destruir el imperio asirio. Y así comienza la destrucción de este imperio. Hay un imperio naciente en este momento, que es el imperio babilónico y el imperio medo. El imperio medo persa, que eran dos naciones, pero prevaleció el medo. Entonces se unen, hacen una alianza estratégica para poder derrotar al imperio asirio. Luego se disputan y más adelante vamos a ver el resultado de todo ello. En todo esto de la historia podemos ver cómo el profeta Nahum, con esas palabras elocuentes y de una forma literaria y poética, puede lograr determinar o hacer plasmar o hacer entender en la mente de su audiencia, de los que lo están oyendo, lo que realmente se aproxima. Y no estamos hablando en largo plazo, estamos hablando que en pocos días la ciudad de Nínive iba a sufrir tal destrucción como la que ellos habían causado a todas aquellas poblaciones, las que ellos habían conquistado. Sí. Entonces, aquí habla, subió el destructor contra ti. Estoy en la Reina Valera, en la versión que usted tiene. Subió el destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores los saquearon y los estropearon sus mugrones. En el verso 3, el escudo de sus valientes está enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, que es el mismo color rojo. El carro como fuego de antorcha el día que se prepare. Quiero hacer una pausa en este versículo, verso 3, que los escudos de sus valientes está enrojecido. Estaba investigando y esto era una táctica psicológica que utilizaban los miembros del ejército en este momento que se habían confabulado para derrotar a Asiria, porque era una costumbre para poder generar un temor y un terror en su adversario. Entonces era un recurso psicológico para poder atemorizar. ¿Qué estaban simbolizando ellos con teñir de rojo sus escudos y sus vestimentas? Que ellos iban a terminar de teñir sus escudos y sus vestidos con la sangre de su oponente. Era un mensaje psicológico. Al mismo tiempo, les ofrecía a ellos la oportunidad de poder ocultar sus heridas. Porque al ver herido a su contrincante, el otro venía con más fuerza. Pero al
confundirse la sangre con lo teñido que tenían sus vestidos y sus escudos, así que ellos no sabían si estaban sangrando o no estaban sangrando. Entonces, como venían todos vestidos de rojo, ellos no sabían qué estaba pasando y podían generar una impresión errada de que aquellos eran inmortales. Y, lógicamente, su moralidad bajaba, la del ejército en este momento. Sí. Y esa fue una de las estrategias que utilizaron estos ejércitos para poder llegar, lograr conquistar y destruir a sus enemigos de Asiria. Otra cosa que quiero hacer recalcar en todo esto es de que el imperio asirio era temible en ese momento de la historia, era el imperio de mayor terror que había generado en toda la ciudad, en todo el mundo conocido hasta ese entonces. Cuando los imperios o los ejércitos de Babilonia y el ejército medo se unen estrategias, se alian para poder hacerle frente a este imperio que era invencible hasta cierto momento de la historia, lograron poder sus objetivos concretarlos o llevarlos a cabo, pero había un propósito de Dios en medio de todo esto. El profeta está anunciando días antes de que Dios va a restaurar la gloria de Israel, así como la de Jacob. Acordémonos también que el imperio había sido dividido en dos. Entonces estaba el imperio del norte, el reino del norte y el reino del sur. Estoy refiriéndome a Israel, a Judá. Entonces el gobierno o la nación estaba dividida y esa división ayudó para que el imperio asiria pudiese conquistar al reino del norte primeramente y luego al reino del sur. Ahora vamos con la parte fundamental o la parte importante de todo esto, que es el mensaje del profeta, mandado de una forma poética, repito, pero no por eso tenía menor importancia, sino que era una forma en la que el poeta hacía alarde de ese don que Dios le había dado a través de la poesía, pero estaba declarando lo que realmente Dios iba a hacer en los próximos días. En el verso 4, creo que estamos, 4. Los carros se precipitarán a las plazas. Los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodearán por las calles. Sus aspectos será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Y es que este aspecto era una táctica también, porque ellos no solamente esperaban el día, sino que iban a atacar durante la noche. Y esto generaba un caos en la población, generaba un terror a tal grado que la gente, por huir a salvarse, se buscaban la muerte. Y se metían debajo de esos carros, y eran carros comunes, pero ellos, espantados por el terror que esto, por la imagen que ellos miraban, psicológicamente era un impacto terrible. Era un caos que provocaba que todo el mundo saliera esparcido, disperso, y así el ejército invasor logró su objetivo de poder destruir este imperio. En el verso 5, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, lo que le estoy diciendo, se apresurarán a sus muros, a querer buscar refugio en sus muros, y la defensa se preparará. En el verso 6, las puertas de los ríos se abrirán. Aquí hay otra cuestión que quiero detenerme. Esta ciudad de Nínive estaba rodeada o estaba cerca de un río. Da el nombre, ya le doy el nombre del río. Bueno, había un río y ese río tenía como una presa, como un dique, le llaman, creo que así le llaman, dique. Un dique. Entonces, y ellos lograban controlar el caudal de ese río a través de ese dique, a través de ese muro construido, esa presa. Sí. Entonces, para que cuando subiese el caudal o viniese la lluvia, no se inundara la ciudad. Entonces ellos lograban retener esa agua para solo dejar pasar la que era necesaria que pasara para sus cultivos. Pero el ejército lo que hizo fue destruir este dique, destruir esto que retenía el agua, y el agua se vino con gran ímpetu, y en medio de la guerra, en medio de la conquista, el agua también ayudó para que la ciudad se inundara y la mayoría de la población murió también ahogada. Entonces, el enemigo, con toda esta estrategia, el enemigo de los asirios, con toda esta estrategia planificada con anterioridad, lograron a corto tiempo derrotar el imperio asirio. Por eso es que él les dice
En el verso 6, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. O sea, las puertas de los ríos se abrirán. Esa es una forma poética de decir que el dique iba a ser destruido. Sí. Que la muralla construida en el dique o la represa construida se iba a destruir y iba a dar lugar a que el agua se esparciera con mayor velocidad y con mayor ímpetu, logrando el objetivo de destruir la ciudad. Entonces, una forma poética de decirlo. Y si lo vemos en la traducción de lengua actual, dice Asiria, y lo dice con un signo de admiración. Tus enemigos derribarán las puertas de tu ciudad capital. Los soldados llegarán a la ciudad y llenarán la ciudad y el palacio, y todos tiemblan de miedo. En el verso 7, toma presa a la reina. Aquí en este versículo 7 hay una discrepancia, hay un punto de discusión entre los eruditos, entre los que tienen entendido en esta materia, y dicen a qué se refiere tomarán presa a la reina. Tomarán presa a la reina, porque no había una reina. Pero la reina es simbolizada, es un simbolismo de la ciudad, o sea que la ciudad misma iba a ser tomada presa, iba a ser destruida. Toman presa a la reina y junto con sus sirvientas, o sea, porque acuérdense que Asiria no solamente era un pueblo, Asiria era un imperio y estaba protegida o estaba apoyada por aquellas ciudades y otros pueblos que él había conquistado. Entonces da la forma, utiliza de forma retórica la figura de la reina como la principal, en este caso Asiria, y todas sus sirvientas o todas sus juntas con sus sirvientas, dice, se llevan a otro país, o sea, son llevadas. ¿Cuáles son esas sirvientas? Todas aquellas ciudades que por temor a ser destruidas a espada, tuvieron que ceder su tributo y tuvieron que ceder toda su voluntad a la voluntad del rey de Asiria. Entonces es una figura poética o retórica que toma el poeta para decirle, o el profeta para decir, que la ciudad misma iba a ser tomada y llevada a otra nación, a otro imperio que en este momento se estaba fortaleciendo, que era el imperio babilónico, junto con el imperio Medo. Sí, amén. Sí. Junto con el imperio Medo. En el verso 8 dice en la Reina Valera, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de agua. O sea, Nínive fue algo que todo el mundo quería, porque era el centro del imperio. Pero llegó un momento en que ese anhelo que todos querían estar ahí se había frustrado, porque se había vuelto Nínive el símbolo también de destrucción, el símbolo de maldad, el símbolo de abuso. Entonces, lo que en otro tiempo Nínive era un estanque donde todos querían ir y tomar agua de allí, ahora se había vuelto totalmente lo contrario. Era todo aquello que simbolizaba muerte, era todo aquello que pronosticaba muerte, inclusive. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de agua, pero ellos huyeron. Dicen, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no haya fin. No hay fin de las riquezas. Vámonos a la traducción de lengua actual. Tus habitantes huyen de la ciudad. Son como agua que se escapa de un estanque roto. Note la figura que utiliza en esta versión. Son como estanque roto. El enemigo intenta detenerlos, pero sin éxito alguno. En el verso 9, los soldados enemigos gritan, temenos. Tomemos el oro y tomemos la plata. Son tantas las riquezas de Asiria que parecen no tener fin. Eso es lo que está diciendo. Fíjese que más entendible esta versión para nuestra lengua actual, por eso se llama traducción de lengua actual, porque aún la Reina Valera utiliza una terminología que se ha venido perdiendo su uso durante los últimos 2 siglos, o el último siglo, el siglo XX, estamos en el XXI, en el siglo XX se perdió esta riqueza del lenguaje o esto florido del lenguaje castellano. Entonces hay cosas que nosotros cuando las estamos leyendo, por nuestra poca riqueza de vocabulario, aún en el castellano o en español, podemos lograr que no nos queda claro. Pero al leerlo de la forma de esta traducción de lengua actual, podemos tener mayor comprensión, mayor entendimiento del espíritu de lo que el Señor está hablando a través del profeta. En el verso 10, en el verso 11,
¿Qué es de la guardia de los leones? ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona? Esta figura que está utilizando es de que Asiria era considerado un león y que protegía a sus cachorros, a su población, pero en esa protección también lograba expandir su guarida. O sea, no solamente era la guarida para los leones y para el león y sus cachorros y la leona, sino que iba expandiendo ese su territorio para que los que fueran de nacionalidad asiria eran considerados los leoncillos o los cachorros de león del rey de Asiria. Entonces los otros eran considerados esclavos, adheridos al imperio, pero que no tenía en ellos la sangre asiria pura. Entonces los demás se convertían en esclavos de los asirios. Por eso dice, la reina es tomada y llevada a otro país junto con su sirvienta, o sea, junto con los otros pueblos o las otras naciones que habían cedido voluntariamente a temor de ser derribados o de ser quitados la vida a través de la espada. Entonces dijeron, no, mejor preferimos servirles a morir por defender nuestra libertad. Entonces asumieron, dieron su voluntad a la voluntad del imperio. Entonces aquí dice, el profeta está diciendo, ¿dónde está el león con sus cachorros? ¿Dónde está el león que rugía con la leona? ¿Dónde está ese protector que se enorgullecía de mantener y de proteger a sus cachorros desde su guarida? Entonces no hay tal cosa, porque ahora el enemigo ha matado a ese león. En el verso 12, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros. Aquí está dando la parte de la conquista en el tiempo florido, en el tiempo de oro del imperio asirio. Dice, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presas sus cavernas. O sea, todo lo que él arrasaba en el tiempo de la conquista, en el tiempo de esa guerra, el oro, la plata y todo era llevado al palacio real, donde estaba el rey y la reina, y estaban también los príncipes, y todo aquello considerado parte de la realeza del imperio asirio. Entonces, vemos cómo de una forma poética el profeta está expresando realmente la destrucción que se aproxima, una destrucción inminente que viene para el imperio. Que dicho sea de paso, mi amado hermano, este imperio también se había hecho los bigotes de una forma jocosa para expresarlo. Sí. Se había hecho los bigotes también con el pueblo de Israel. Sí. Lo había sometido a su dominio. Había impuesto su cultura, sus creencias, sus costumbres al pueblo. Y esto era lo que el profeta está diciendo de una forma poética, repito, está diciendo de que ya Dios se había hastiado de esta conducta del imperio asirio y por eso había tomado la determinación. Ahora, veámoslo desde el punto de vista espiritual. ¿Qué estaba haciendo también el pueblo hebreo, el pueblo israelita? ¿Qué estaba haciendo para que Dios hubiese permitido caer en este momento de la historia? Gloria a Dios. Ellos le habían dado la espalda a Dios. Y cuando usted y yo le damos la espalda a Dios, estamos exentos de esa protección divina, estamos exentos de esa cobertura. Entonces el enemigo se ensancha y nos manda todo lo que pueda poner en nuestra presencia, todo lo que podamos y hasta lo que no podamos resistir, para que nosotros reneguemos de ese Dios todopoderoso, cierto, para que nosotros blasfememos contra él. Cierto. Y eso sucedió. El imperio había aprovechado la debilidad espiritual que el pueblo hebreo tenía, porque le habían dado la espalda a Dios, porque se habían ido tras otras dioses, habían adoptado nuevas costumbres paganas que estaban en total oposición contra la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, bueno, ok, ustedes no quieren nada contra mí, no quieren nada conmigo, ahora enfrenten estar lejos de mí. Y por eso el imperio había caído y había tomado presa. Pero el cansancio de esta opresión había generado que el pueblo empezara a decir, hey, ¿dónde está nuestro Dios? Ahí se acordaron de Dios. En ese momento de injusticia, en ese momento de opresión, elevaron sus corazones, elevaron sus oraciones para que Dios les mandara un libertador, para que Dios tuviera misericordia de ellos y les pudiese librar.
Y es que Dios nunca va a rechazar las oraciones, las peticiones de sus hijos. Por muy malo que usted y yo seamos, cuando venimos al arrepentimiento y nuestras oraciones nacen desde lo más profundo de nuestro corazón, van a llegar a la presencia de Dios y a sus oídos, y Dios va a actuar en beneficio de usted y de mí. No importa lo que hayamos hecho, Dios es rico en misericordia, lo decíamos en nuestra oración inicial, a través de que el profeta, el salmista dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Mejor es caer en manos de ese Dios vivo que en manos de los hombres, porque los hombres somos sin misericordia. Pero Dios es rico en misericordia. Y el profeta o el salmista lo hace ver y dice: nueva es cada mañana la misericordia de Dios. Y a esa misericordia nosotros los creyentes apelamos todos los días, pidiendo perdón porque a diario le fallamos, a diario le ofendemos, a diario pecamos. Y es menester que cada uno de nosotros también le pidamos perdón por cada uno de esos pecados cometidos todos los días. Buscar el rostro del Señor se vuelve inminente en la vida de un creyente. Se vuelve necesario, se vuelve de vital importancia que nosotros busquemos en oración la presencia del Señor. Y no simplemente para pedirle, sino para darle honra, gloria y alabanza a Él, darle toda nuestra adoración, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Porque de nuestro corazón emana todos los sentimientos. De aquí nacen, son procesados y luego ejecutados por el cuerpo. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos con el 100% de nuestra mente, el 100% de nuestra voluntad, el 100% de nuestro corazón, el 100% de cada uno de esos pensamientos. Él nos conoce. Nosotros no tenemos cómo, ni podemos ocultar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos ante Él. Él los conoce. Pero Él quiere que nosotros tengamos y desarrollemos esa confianza de poderle expresar aún aquello que nosotros pensamos que Él lo sabe, que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que se anidan en nuestro corazón, donde ejerce la voluntad. Así que, mi amado hermano, este contexto de la historia de Nahum, de la profecía del profeta Nahum, declarada para el pueblo de Nínive, para el pueblo asirio, surge también, podemos hacer una aplicación o contextualizarlo en nuestro diario vivir, que nosotros estamos, si no cambiamos nuestra indiferencia hasta las cosas de Dios, no cambiamos nuestra insensibilidad a lo que es de Dios, nos espera una destrucción similar a la de Asiria. Y perdónenme, no estoy con esto siendo amarillista, ni mucho menos sembrar terror espiritual. Estoy siendo claro y estoy contextualizando la profecía de este profeta Nahum en aquel tiempo de la historia, en años 616 al 612 antes de Cristo, donde el pueblo, este imperio, tuvo que caer porque había abusado del pueblo de Dios. Todo aquel que abusa del creyente, de los hijos de Dios, tarde o temprano van a tener su recompensa. Pero si ese castigo, si ese abuso ha llegado por consecuencia de darle la espalda a Dios, también va a pasar un lapso de tiempo mientras nosotros no vengamos al arrepentimiento y reconozcamos que es consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Dios no desea el mal para sus hijos, pero no nos va a obligar tampoco a que le busquemos y le adoremos libremente. No lo va a hacer. Él quiere que usted y yo tengamos la determinación y voluntariamente vengamos y le busquemos, no por necesidad, sino por agradecimiento de lo que Él ya hizo, perdonar nuestros pecados, darnos salvación y darnos vida eterna. O sea, el Señor, si nosotros, mire, yo no me voy a cansar de decirle, mi amado hermano y amigo, y de repetirle lo que realmente tenemos nosotros como creyentes, disfrutamos como creyentes y usted y yo le damos un tinte normal. Hemos profanado lo sagrado y lo hemos vuelto normal. No podemos subestimar esa voluntad de Dios, esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios, ese amor de Él para con nosotros a través de ese perdón de nuestros pecados. Y que usted y yo no hemos tenido absolutamente nada que hacer, simplemente creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y que Él llevó en esa cruz todos los pecados nuestros, los suyos, los míos, los de toda la humanidad. Aunque muchos se opongan a esa expresión de toda la humanidad. Pero eso es cierto. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es reconocerlo, creerlo en nuestro corazón. Y a cambio nosotros tenemos salvación, perdón de pecados, salvación del alma y vida eterna. Acuérdense que la ley que Dios entregó a Moisés exigía
que para que hubiese perdón de pecados debía de haber derramamiento de sangre. Eso se llama expiación. La sangre del cordero sin mancha era la que justificaba o aplacaba la ira de Dios para que pudiésemos tener perdón de nuestros pecados. La ley no se quitó, la ley no se abolió, sino que la ley se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él lleva el peso de nuestros pecados, el peso de nuestra maldad, el peso de nuestra desobediencia, y nosotros solo tenemos que decir: sí, Señor, yo merecía estar ahí, yo merecía morir en esa cruz, pero por misericordia, por amor de Dios, no estuve ahí. Ahora lo que tengo que hacer yo es honrar ese sacrificio de Dios. Él no me pide nada a cambio, pero en agradecimiento tengo que dar muestra de agradecimiento, dar muestra de cambio, ¿cómo se dice? Un cambio genuino. Y ese cambio genuino va a hacer que mis acciones también cambien. Entonces llevaba una ruta, llevaba un rumbo, ahora yo giro a esa ruta, giro a ese rumbo. Entonces yo estoy reconociendo a Cristo como mi único suficiente Salvador, y a través de ese sacrificio ahora yo le voy a honrar cambiando mi estilo de vida, cambiando mi manera equivocada de vivir, mi manera equivocada de ver la vida. Cuando yo pienso que yo soy el absoluto, que yo tengo la libertad, el libre albedrío, que no hay tal libre albedrío porque seguimos siendo esclavos. El libre albedrío es libertad plena, pero usted y yo no tenemos libertad plena porque seguimos siendo esclavos del pecado. Si algo nos sigue atando mientras estemos en este cuerpo humano, en este cuerpo decadente, nosotros vamos a seguir pecando. La diferencia está en que cuando ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo del Señor, habita en nuestro corazón, y Él nos da el reconocimiento de ese pecado. Nos da ¿cómo se dice? La conciencia de pecado. Entonces, cuando ya estamos conscientes que hemos pecado, vamos a seguir pecando, pero ya no nos gozamos en el pecado. Hay algo que nos redarguye, hay algo que nos hace sentir una incomodidad, y eso se llama Espíritu Santo. Gracias a Dios. Debemos de darle gracias al Señor que cuando usted y yo somos movidos, caemos en la tentación y consumamos el pecado, ya no nos gozamos en el pecado. A mí me da tristeza ver en las redes sociales quienes hacen alarde del pecado y lo publican. Solo me deja ver su insensibilidad, o jamás han conocido del Señor. O el pecado ha llegado tanto a generar en ellos, como cuando uno se hiere o se hiere, forma un cascarón, y ese cascarón protege la herida, pero también le hace insensible a lastimarse. Usted puede topar algo y el mismo cascarón no lo hace sentir el golpe, o no lo hace sentir ese dolor o ese ardor. Lo mismo sucede en el área espiritual. A veces el pecado ha generado en nosotros esa protección o esa callosidad que ya no nos hace ver si realmente le estamos fallando al Señor. Nos ha vuelto insensible ante la voluntad de Dios. Entonces hay que ver en qué etapa estamos del pecado. Y siempre acuérdense que mientras el Señor no venga, nuestro Señor Jesucristo, aún es tiempo de restauración, aún es tiempo que podamos venir al arrepentimiento, reconocer que hemos estado viviendo una vida bajo nuestra propia opinión y no hemos vivido esa vida bajo la voluntad de Dios. No hemos vivido nuestra vida para adorarle, para alabarle a Él, sino que nos hemos ido tras otros ídolos, nos hemos ido tras ¿cómo se llaman eso? Cosas ilusorias. Vanidades ilusorias, gracias. Vanidades ilusorias, dice el profeta. Entonces, ¿qué podemos ver en todo esto, mi amado hermano? El pueblo de Israel cayó presa del imperio asirio. Dios busca la manera de librarlo. Les levanta un nuevo imperio que es el babilónico y el persa, el medo, perdón. Pero ellos no reconocen que es la voluntad de Dios, que es el poder de Dios obrando en ellos. Entonces vienen los babilonios. Allá más adelante, bueno, ellos van a seguir siendo presas de este imperio, pero más adelante el Señor levanta más profetas, luego llega el Medo, creo que fue Darío, ¿verdad? Darío de Media. Darío el Meda. Él da cartas a Nehemías para reconstruir, a Esdras para ir a leer la ley, y luego a Nehemías para construir las murallas de Israel. Y así empieza un proceso de libertad, donde este pueblo había ya pasado siglos
en esclavitud, habían pasado años en esclavitud y había una generación que solo sabía de Dios a través de lo que sus ancestros les habían contado. Entonces, como dice el profeta Job allá adelante, de oídas te conocía, mas hoy mis ojos te ven. Qué bonito que en el tiempo en que el profeta Esdras, que va a ser el libro que vamos a leer a continuación cuando terminemos el profeta Nahum, el libro del profeta Esdras, donde se reúne y todos encuentran el libro de la ley que estaba ya tirado, los rollos de la ley estaban tirados, y el sacerdote Esdras, y profeta por supuesto, se para ante ellos, se levantan temprano, no había salido el sol, ya estaban todos en un lugar. Imagínense la población, no habían sistemas de comunicación o sistemas de audio, sino que era pura voz, pero el lugar donde estaban, el eco hacía posible de que la ley pudiese ser escuchada por todo el pueblo de Israel, que no sabía de esa ley, sino que de oídas sabían de que Dios le había dado a un profeta, a un siervo de él esa ley, pero ellos no la conocían, no la estaban leyendo, no la estaban estudiando. Y el profeta y Esdras se toma el tiempo para leer un rollo de la ley, y los escribas y los demás miembros de sacerdotes estaban con determinado grupo haciéndoles entender la ley, haciéndoles entender la palabra de Dios, y en determinado momento allí no hubo cansancio, ahí no hubo fatiga, todos estaban tan deseosos, el deseo de conocer la voluntad de Dios a través de esa lectura y de preguntarle a los escribas, de preguntarle a los otros sacerdotes qué significaba tal cosa, a ellos les llegó a una mayor comprensión. Y fue a través de estos gestos, a través de estas profecías, donde ellos fueron dándose cuenta o cayendo a la realidad que su corazón estaba lejos de quererle agradar a Dios. Y ellos estaban enfrentando la consecuencia. Sí. Finalizo con esto. La destrucción total de Nínive. Verso 13. Heme aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Esto es con lo que cierra la profecía del profeta Nahum, que es el mensaje que Dios manda de destrucción para Nínive. Aquí le está confirmando que este es el anuncio donde les está diciendo que contra ellos se está levantando, dice Jehová de los ejércitos, y encenderá y reducirá a humo todos los carros, y espada devorará tus leoncillos. Recordemos lo que decíamos al inicio. No fue Darío, fue Ciro. Fue Ciro, correcto. Y el río se llamaba Tigris. Tigris, el que estaba aquí en El Nínive, el que inundó. Ok, este río era Tigris, el río Tigris es el río que inundó toda la ciudad de Asiria Y destruyó el Nínive. mundo, sí. Y destruyó. Y el que levanta es el rey Ciro, ¿verdad? El rey Ciro, sí. El rey Ciro es el Medo, el que da cartas para que pueda ir. Segunda de Crónicas 36-22. Segunda de Crónicas 36-22. Termino con esto. Las dos aplicaciones prácticas. La clave teológica de Nahum en esto que hemos leído. Primero, es presentado el mal y destruido. ¿Cuál es el mal? Asiria. Sí. Y es destruido. Sí. La destrucción de Nínive llega en forma de vergüenza de parte de Dios, Sí. después de que su misericordia ha sido rechazada. Él les había mostrado su misericordia, pero ellos la rechazaron. ¿Cuándo, predicador? Cuando levantó al profeta Jonás. Sí. Ya se había decretado una profecía de destrucción para Nínive. Levanta a un profeta para que les vaya a decir: miren, los tiempos en 40 días Dios va a destruir. Vienen ellos y recapacitan. Viene su rey y convoca a un ayuno y a oración, y ayunaron hasta los animales y detienen la ira de Dios. Sí. Pero al cambiar de dirigente, al cambiar de monarca, volvieron a sus andanzas. Entonces estos rechazaron la misericordia que ya Dios les había mostrado. Este hecho muestra la perfección de la justicia de Dios. Nahum presenta el hecho de que la fe en Dios siempre es justificada. El gozo de Nahum por la destrucción de Nínive no fue tan solo por la conquista del enemigo, sino porque además era una afirmación de la fe de Israel. Aquí
estaba afirmando que la fe de Israel, aunque ellos le habían dado la espalda, había un remanente que seguía ahí implorando por la misericordia de Dios. Y eso quiere decir fe. Aún en medio de estas circunstancias que hoy en pleno siglo XXI, la iglesia de Dios, no me refiero a denominaciones, la iglesia es una, la iglesia de Cristo, le ha dado la espalda al Señor, hay un remanente que sigue clamando por misericordia, que sigue clamando por perdón, sigue clamando para que el Señor derrame bendición sobre su iglesia, sobre su pueblo. Nahum fortaleció al pueblo de Dios con la promesa de que el reino de Dios vendría y causaría la caída del reino de la oscuridad, en este caso Nínive. Número 2. La Biblia pone todo su énfasis en la enseñanza del hecho de que nosotros debemos ser algo en vez de hacer algo para Dios. La bondad, ¿sí me entiende esa parte? Nosotros debemos de ser algo para Dios, no hacer algo para Él. El que hace todo es Él, pero nosotros debemos de ser ese algo para Él. Ser ese motivo de misericordia, ser ese motivo de amor, ser ese motivo de esperanza. Nosotros no podemos hacer algo para sorprender a Dios. Él es el que hace todo en nuestra vida. Él es el que nos sorprende a diario a nosotros con su misericordia. Aún sin hacer mérito, el Señor nos da. Hemos vivido esta pandemia, el Señor nos ha dado provisión increíble, hermanos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Nada. Hemos dejado que Él actúe. Hemos confiado en Él. Hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Y Él no nos ha dejado avergonzados. Él nos ha sacado avante. Aún en medio del contagio. No nos morimos, aquí estamos. Y lo mismo puede decir usted. Si me está viendo en este momento es porque está vivo. Amén. Sí, amén. Tal vez se enfermó, pero mire, el Señor lo sacó adelante. Y usted no puede dar como un, no es que me pusieron la vacuna, no es que el médico me recetó eso. No, el Señor utilizó esos medios para manifestar su poder y manifestar su misericordia en su vida. Así que no volvamos común lo sagrado. A ver, dice Dios que la bondad de Dios expresa el significado de su ser. O sea, Él es bondadoso, eso es Dios, Dios es amor. Porque Dios es bueno, Él actúa en bondad hacia nosotros. Si nosotros somos sus hijos, podemos mostrarles su bondad al mundo. Y esta es la parte importante. Nosotros queremos que el mundo cambie, no puede cambiar si no conocen de Dios. ¿Y cómo le va a conocer a Dios? El mundo, ¿cómo va a conocer de Dios? A través de nosotros. Sí, nosotros somos esa extensión de poder para Dios, somos esa manifestación de Dios mismo para el mundo. Si nosotros reflejamos el carácter de Cristo, reflejamos su amor y su misericordia para con el mundo, el mundo está conociendo a Dios a través de nuestras acciones. Venimos en oración. Sí, amén. Amadísimo Padre, Te alabamos. te damos la gloria y la alabanza a ti esta tarde. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por recordarnos, Padre, que aunque nosotros te demos la espalda, tú permaneces fiel. Aunque nosotros nos alejemos de ti, tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por las alabanzas esta tarde. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestro afán, aún en medio de nuestro alejamiento de ti, tú nos tocas a la puerta, Señor. Sí, Señor Jesús. Nos haces un llamado de atención. Nos haces recordar a través de estas historias bíblicas, Padre, cuál es la esencia tuya. Amor, bondad y misericordia. Padre, que tu Espíritu haya hablado a tu pueblo esta tarde. Que podamos reconocer que han habido momentos en que hemos cambiado el orden de prioridades y que hemos dado la espalda, Señor, y hemos puesto nuestra confianza en el trabajo, en las riquezas y en todo lo que este mundo nos ofrece, Padre. Pero hoy queremos hacer un pacto nuevo, queremos hacer un compromiso, Señor, de regresarnos a ti, de buscar tu rostro en oración, de buscar tu carácter y tu voluntad a través de la lectura bíblica, Señor. De servirte, Señor, a ti a través del servicio de nuestros semejantes. Padre, quédate con nosotros. Y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que hemos orado. Amén y amén. Mi amado hermano, no sé si usted es la primera vez o es una de tantas que nos acompaña, pero usted todavía no ha hecho esa determinación, no ha tomado esa decisión importante en su vida de poder abrir su corazón al señorío de Cristo. No le estoy hablando de cambio de religión, ni mucho menos cambiar de iglesia. Le estoy diciendo de asegurar su eternidad, a dónde va a ir a parar después que usted parta de este mundo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que solo hay dos caminos, el infierno o el cielo. Y al cielo se va no por ser bueno, se va por creer en Cristo. Si usted cree en lo profundo de su corazón, sí, usted que me está viendo esta tarde, cree en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, por los suyos y los míos,
y que resucitó al tercer día, a usted solo le queda confesar. Los que estamos aquí en este recinto y muchos de los que están en sintonía, una vez lo hicimos. Lo confesamos no a un hombre, se lo confesamos a Dios. Hicimos una manifestación pública de lo que en nuestro corazón hemos creído. Gloria a Dios. Le invito a que allí donde usted se encuentra, quizás en la intimidad de su hogar o quizás aún está laborando, pueda tomarse el tiempo y hacer esta pequeña oración. Señor Jesús, Gloria a Dios. repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he faltado a los mandamientos, quizás por ignorancia o quizás con conocimiento, Señor, pero he fallado. Séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el que realice una obra regeneradora en mi ser. Cámbiame, transforma. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.